¿vale? En este momento, en presencia del Buda, había una torre adornada. Espera, que abans vull dir alguna cosa. Como que los textos que tocan esta semana, menos los historietas, son un poco palizas. ¿Un poco qué? Palizas. Quiero poner en perspectiva lo que ha hecho este señor, que es remarcar que eso para una perspectiva nuestra, que veáis que no estamos haciendo ni historia ni arqueología, sino que vamos a individuos que han marcado cómo se tiene que cultivar esa dimensión misteriosa, extraña, absoluta, que le han puesto 1000 nombres a través de la historia. Pues este señor tiene el mérito de decir muy explícitamente que para cultivar esta dimensión no sirve la religión, porque la religión pretende salvar al yo y lo que hay que hacer es silenciarlo y apartarlo. No sirve tampoco las grandes teorías espirituales, budismo, Vedanta, yoga y todo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienden a que nosotros tomemos lo que dicen como una descripción de la realidad. Y no hay descripción posible. Tampoco sirven los rituales, sean del tipo que sea, ni los métodos. Viene a decir, lo cual es una novedad enorme, que lo único que sirve es la atención a esto y el reconocimiento de esa dimensión aquí, como un dato. Esto es lo que viene a decir. Lo dice, también tengo que advertirlo, es que tiene algunas creencias culturales y se expresa con esas creencias culturales, como el karma, la transmigración, todo esto se expresa con esto, pero eso no es, podríamos decir que no son creencias religiosas, sino son las estructuras culturales de la India, donde este señor es, ¿no? Porque tenemos una traducción que viene del 400 y pico de un chino, pero el texto es sánscrito, del tiempo de Cristo más o menos. O sea que yo diría que hay que aguantar lo pesado que muchas veces es, a pesar de que tiene también cierta poesía, porque es indio, y las maneras de expresarse, porque lo que dice es tremendo. Los martes estudiamos al Lin Chi, que es pues, 600 años más tarde, o 700 años más tarde, que es discípulo riguroso este. Y influyó a todo el lejano oriente, la China, la India, Corea, todo este mundo estuvo influido por este señor. Dice lo mismo que este, pero lo dice más conceptualizado, más maduro, madura en la expresión, más duro en la expresión. Este no lo dice duro en la expresión, hay que entenderlo en lo que dice. Bueno, esto me parecía que es importante decirlo. Ana, ¿cuál es más duro, el Lin Chi o el Sutra del Loto? ¿Cómo? ¿Cuál es más duro? ¿El Lin Chi o este? Lin Chi. En las expresiones es muy Lin Chi. En las expresiones, ok. En las expresiones Lin Chi. Este pone la base para que Lin Chi se exprese así. Y otros muchos, ¿eh? Bueno, pues vamos a la 169. En ese momento, en presencia del Buda, había una torre adornada con tesoros de las 7 clases, de 500 yohanas. Esto es, habéis visto que en las tierras donde se cultiva el budismo hay esa especie de conos, torres como conos.
esto explicará És això. qué significan y de dónde vienen. De 500 yojanas de altura y 250 yojanas de ancho y de profundidad, que surgió de la tierra y quedó suspendida en el aire. Un sinfín de artículos preciosos la adornaban. Tenía 5.000 barandillas, 10.000 recámaras e innumerables gallardetes y estandartes como insignia. De la torre pendían festones alajados y 10.000 millones de campanillas tachonadas de gemas. Por los 4 lados exudaba una fragante esencia de hojas de tamala y de sándalo que envolvía el mundo entero. Sus doseles y estandartes estaban recamados de las 7 clases de riqueza: oro, plata, lapislázuli, nácar, ágata, perla y cornalina. Y eran tan altos que llegaban hasta los palacios de los 4 reyes celestiales. Los dioses. Los seres del cielo de las 33 deidades hicieron llover flores celestiales de mandaraba como ofrenda a la torre de los tesoros, mientras que los demás seres celestiales, dragones, yakshas, gandharvas, asuras, garudas, kimnaras, majoragas, seres humanos y no humanos, congregados en una asamblea de millares, decenas de miles y millones, ofrendaron a la torre toda suerte de flores, incienso, collares, gallardetes, doseles y música para hacerle reverencia, honores y elogios. Doncs i això què vol dir, Maria? Pues que esto él lo explicará más tarde. Ah. Lo explicará más tarde. Perquè això és el que de vegades no entenc, saps què vull dir? Perquè tants tesoros, tanta cosa, vull dir que es refereix. Este se está... las cuestiones del Buda las pone cósmicamente... Com si fos una gran... Ja. Es que, sí, Ya, ya. no, ya está. Ja. És com poesia, no? Sí, es Sí, con es como- poesía y para dar la idea de inmensidad, de De riqueza, riqueza, de, sin tiempo, sin espacio, hace todas estas narraciones. La sabiduría y el sutra es el tesoro más que tesoro que todos los tesoros y merece todos los tesoros. Sí, sí. Vamos a la 170. Honrado, el tercer párrafo, honrado por el mundo, ¿por qué razón esta torre de los tesoros ha surgido de las cimas de la tierra? ¿Y por qué se oye esta voz que reverbera desde su interior? Entonces el Buda le dijo al Bodhisattva gran júbilo de predicar: en la torre de los tesoros está el cuerpo completo del que así llega. Hace tiempo, en una tierra llamada pureza de los tesoros, situada a una inmensurable distancia de 1000, 10.000, 1.000.000 de asanquias, de mundos en dirección al este, vivía un Buda llamado Muchos Tesoros. Cuando este Buda originariamente se encontraba dedicado al camino del Bodhisattva, formuló un gran juramento: si después de haber llegado a ser un Buda y pasado a la extinción, en las tierras de las 10 direcciones hubiera un lugar donde se estuviera predicando el Sutra del Loto, allí surgiría mi torre conmemorativa para que yo pueda escucharlo. Ella aparecerá en ese lugar para testimoniar su validez y encomiar su excelencia. Fijaros que esta torre surge de la tierra. Y es una representación, es como un sacramento de la presencia del Buda, del cuerpo del Buda. Y surge de la tierra. Esto es enormemente significativo. O sea que la noticia de la dimensión absoluta no viene de un Dios, surge de la tierra. ¿Entendéis? Es enormemente significativo. Surge de la condición humana, terrestre, de la tierra, no como un don celeste, divino y tal. ¿Veis? Esto, el lenguaje no es adecuado para nuestra sociedad, pero esta idea que la dimensión absoluta no es algo que viene de otro lado, sino que surge de las entrañas de la tierra y nosotros somos tierra, surge de nosotros, es una idea tremenda, bellísima y muy revolucionaria. Quan a tot arreu diu que s'ha ido a l'extinció vol dir que s'ha mort.
O que no existeix en el sentit. Això és el que no entenc. Tú puedes llegar a la extinción mañana y continuar vivito y coleando como hasta ahora. Y es cuando tú extingues el yo como eje de tu vida. Clar. Lo extingues. Sí. Ja no hi ha el jo, estàs a la unitat. Después también para ellos la extinción es cuando los bodhisattvas que se quedan no se pasan a total extinción para ayudar a la gente, cuando ya dice, bueno, ya está bien, después de calpas, millones de años y tal, se va a la paz completa y dice, ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. Cuando ese Buda completó el camino del Buda y ya se encontrava... Està senyalada, és que... No, sí, fins aquí al final. Sí, només Aquí. m'he juntat les dues coses. Cuando ese Buda completó el camino del Buda y ya se encontraba a punto de entrar en la extinción, en medio de la gran asamblea de seres humanos y de seres celestiales, dijo a los monjes: cuando yo haya pasado a la extinción, aquellos que deseen presentar ofrendas a mi cuerpo completo deberán erigir una gran torre. Por eso en Oriente está lleno, el lejano Oriente está lleno de torres. Ese Buda, mediante sus poderes trascendentales y el poder de su juramento, aseguró que en los mundos de las 10 direcciones, allí donde hubiera seres que predicaran el Sutra del Loto, en todos los casos esa torre de los tesoros surgiría y aparecería en su presencia, que en la torre estaría su cuerpo completo y que éste expresaría palabras de alabanza. ¡Qué excelente, qué excelente! Sí. Pasamos a la 179. Y de hecho, en esta, si no recuerdo las páginas que estamos saltando, va repitiendo una y otra vez la misma imagen del surgimiento de la torre y la de la... Por eso voy saltando. Es en medio de la página. En bien del camino del Buda, la página 159, en bien del camino del Buda, en tierras innumerables desde el comienzo hasta ahora, he predicado ampliamente muchos sutras y de todos ellos, este sutra ocupa el primer lugar. Si uno puede mantener este sutra, estará manteniendo el cuerpo del Buda. Ya tenéis aquí dos presencias del Buda, y en las torres y en los sutras. Si gireu la pàgina, 180 cap al final, ¿vale? Si después de que el Buda ha pasado a la extinción uno logra comprender el significado de este sutra, se convertirá en los ojos del mundo para los seres celestiales y humanos. También es una expresión muy hermosa. Quien sigue el camino del Buda se convierte en los ojos de los hombres y de los seres no humanos. Porque al reconocer la dimensión absoluta, se convierte en los ojos de todo. Podríamos decir una expresión más adecuada a nuestro tiempo, sería que son como los ojos del cosmos que mira a esa realidad profunda. Muy bien. Además, cuando diu, si en esta época también uno puede predicar este sutra, mira, com ho prediques el sutra? És buscar la realitat, saps què vull dir? Sí, però que, és que sempre ho diu això, diguéssim, perquè... predica el sutra, que decir, lo explica, lo habla, etc. Ahora estamos predicando el sutra. ¿Vale? Entonces, me parece que empezamos ya en el otro capítulo, ¿no? Se marca aquí. El de Bhakta. No, sí, què és això? Pero si Tenía esperamos 2 o un 3 momentito que se tocant. conecten. No. Més val que tragueu la veu. No, dic per ells. No sé què ha passat. Sí, jo sí que sé el que ha passat. Exacte. L'endoll no estava fent contacte.
Va, Entonces, el de los tesoros ya lo damos por visto. Voy a este del Devadatta, sí. página 181. En ese momento el Buda se dirigió a los bodhisattvas, a los seres celestiales y humanos y a las 4 clases de creyentes con estas palabras. 4 clases de creyentes son los monjes, las monjas, los laicos y las laicas. Hace inconmensurables kalpas busqué el sutra del loto sin jamás flaquear. Durante esos muchos kalpas constantemente nací como soberano de un reino que había jurado buscar la iluminación insuperable. La mente de este rey que yo fui jamás vacilaba ni se desviaba. Con el deseo de cumplir los 6 paramitas, Virtudes para mí. él diligentemente distribuía limosnas sin la menor intención de mezquinar. Se tratara de elefantes o de caballos, o de los 7 objetos raros, ya fuesen países, ciudades, esposas, hijos, criadas o lacayos. No escatimaba siquiera su propia cabeza, sus ojos, su médula ni su cerebro, ni su carne o los miembros de su cuerpo. Era abnegado hasta con su vida y con su ser. En esa época, la existencia humana tenía una duración inconmensurablemente larga. Pero en bien de la ley, este soberano abandonó su reino y su trono, delegó el gobierno al príncipe heredero, ordenó que sonaran los tambores y envió proclamas en las 4 direcciones preguntando: ¿quién podría exponerme el gran vehículo? Yo seré hasta el final de mis días benefactor y servidor de quien lo haga. En ese momento un vidente acudió al rey y le dijo: poseo el texto del gran vehículo conocido como el Sutra del Loto de la Ley Prodigiosa. Si jamás me desobedeces, te lo expondré. Cuando el monarca escuchó el ofrecimiento del vidente, se puso a danzar de alegría. De inmediato partió en compañía del hombre y sin jamás escatimar su cuerpo o su mente, a partir de entonces lo proveyó de cuanto él necesitaba. Recogió fruta, fue a buscarle agua, acogió leña, preparó sus comidas y hasta ofreció su propio cuerpo como lecho y asiento. De ese modo sirvió al vidente durante 1 millar de años, y todo en aras de la ley, trabajando con esmero, oficiando de proveedor y ocupándose de que a aquel no le faltase nada. Está describiendo las condiciones para llegar a la sabiduría. Y es darlo todo, hasta su propio cuerpo, por ella, y servir a quien se lo da. Una entrega totalitaria a la búsqueda y darlo todo. No solo al que lo da, sino a todo el mundo, hasta su propio cuerpo. Esta es una condición para que el Sutra del Loto le diga todo lo que tiene que decirle. O sea, para que luego digan que el budismo es solipsista y que no se preocupa de los demás. No, sí. La condición número 1 es la compasión y el servicio. Esta es la condición número 1 del camino hacia la sabiduría. Sorry. Vale, digue'ls que estem al 12. Digue'm la pàgina. Pàgina 181, que hem de llegir 182, perdó. 182 estem. Y hay dos Y lo que, trozos. sí, perdona, y lo que dices, eso para poder, para que el sutra te diga lo que te decir, extensible para que cualquier texto pueda Intentarem treure a cambiar un plan de erudición y de hecho ni nada. Claro, pero fijaros que es lógico, porque si la sabiduría es ver esto, la realidad, sin los ojos del ego, primero que tengo que hacerlo, el ego es egocentrista. Para mí, la solución para extinguirlo, para que se calle, para que no se ponga delante de los ojos, es darlo todo, hasta sí mismo. En la 182, 2 trocitos. En medio de la página, poseo una ley prodigiosa y sutil, muy difícil de hallar en este mundo. Exacto. Es prodigiosa y sutil
y muy difícil de leer en este mundo. Ya lo he dicho otra vez, tener la posibilidad de leer este texto y poderlo entender, más o menos, es una posibilidad muy difícil, que se presta muy pocas veces. Y el otro al final del poema, al final de la página, el bien de los seres vivos buscaba la gran ley con diligencia por doquier, sin pensar en su propia persona, sin querer gratificar sus 5 deseos. Sus 5 deseos son la satisfacción de los 5 sentidos. Con esa actitud y con su búsqueda abnegada, el soberano de un gran reino pudo adquirir esta ley y, como ahora os explicaré, fue capaz de alcanzar la bodega. En 185 de segon marc que no posar. 185. 185, el último tercio de página. Que ho faig tot seguit fins al 100 del que he posat. Lo que quiere decir que párame cuando quieras comentar algo. ¿Vale? Entonces, 185. Cuando estuve en el océano expuse constantemente solo el sutra del loto de la ley prodigiosa, dijo Manskuri. El bodhisattva sabiduría acumulada preguntó entonces a Manskuri. Este sutra es muy profundo, sutil y prodigioso. Es un tesoro entre los sutras, una rareza en el mundo. ¿Habrá acaso seres vivos que practicando este sutra sincera y seriamente hayan obtenido la budeidad con rapidez? Está la hija de Sagara, el rey dragón, contestó Manskuri, que acaba de cumplir 8 años. Aquesta història és estupenda. Per dir que no cal ni creure, ni practicar, ni ritus, ni ioga, ni res. Veure! Immediatament, directament. Llavors, ja veureu la historieta. Bueno, pues aquí tenemos la hija esta que acaba de cumplir 8 años. Su sabiduría tiene firmes raíces y ella sabe discernir las actividades y la conducta de los órganos sensoriales de los seres vivos. Ha dominado los dharanis, ha podido aceptar y adoptar en su totalidad el arca de los profundos secretos predicada por los budas. Se ha internado en una honda meditación, ha captado exhaustivamente las doctrinas. En el término de un instante ha concebido el deseo de la iluminación y ha llegado al nivel desde el cual no hay retroceso. El nivel de que no hay retroceso es cuando ves, por poco que sea, esa dimensión absoluta, ya no puedes marchar, hacer marcha atrás. Su elocuencia no tiene impedimentos y se conduele de los seres vivos como si fueran sus propios hijos. Posee inmensos beneficios y en lo que respecta a concebir mentalmente y a expresar verbalmente, es sutil, prodigiosa, grandiosa y amplia. Quien ve es elocuente para decirlo. Quien lo ve y lo vive puede decirlo. Es amable, compasiva, benevolente, tolerante, tierna y de voluntad elevada, capaz de lograr la iluminación. Entonces el Bodhisattva sabiduría acumulada afirmó: cuando observo al que así llega Sakyamuni, veo que durante kalpas incalculables llevó a cabo prácticas extremas y difíciles y acumuló méritos, acopió virtudes y buscó el camino como Bodhisattva sin un solo instante de respiro. Observo que en todo el gran sistema planetario no hay un solo lugar diminuto como una semilla de mostaza donde este Buda no haya sacrificado cuerpo y vida en bien de los seres vivos. Fijaros, Y veo que solo pudo completar el camino de la iluminación cuando concluyó todas estas prácticas. No puedo creer que esta niña en el lapso de un instante haya podido lograr de verdad la iluminación correcta. Entonces se hacen, teniendo en cuenta que, fijaros que dice, que el Buda durante kalpas, o sea,
aquí vuelve a aparecer la idea del Buda no situado en el tiempo y el espacio, sino que en un tiempo larguísimo, en un espacio larguísimo, él ha ido haciendo ejercicios prácticos, sin respirar un segundo, etcétera. Y bueno, dice, y este monicaco de 8 años, pues, y además niña, ya veréis la opinión que tienen todas las mujeres, niña, lo ha conseguido. A ver, explícamelo, Buda, porque no se entiende. Este es lo que ha conseguido el gato. No, no tanto. De pronto, ¿no? ¿Estoy aquí? Sí. De pronto, antes de que terminara de hablar, apareció frente al Buda la hija del rey dragón, inclinó respetuosamente la cabeza y se apartó a un lado para recitar estos versos de alabanza. Él entiende profundamente las señales de la culpa y de la buena fortuna e ilumina las 10 direcciones por doquier. Su cuerpo del Dharma, puro, sutil y maravilloso, está dotado de los 32 rasgos y 80 son las características que adornan su cuerpo del Dharma. Los seres humanos y celestiales lo contemplan con admiración reverencial y los dragones a su vez le rinden honor y pleitesía. No hay un solo entre los seres vivos que no lo trate con sumisa deferencia. He podido lograr la iluminación escuchando sus enseñanzas. Solo el Buda puede testificarlo. Yo despliego las doctrinas del gran vehículo para rescatar a los seres vivos del sufrimiento. ¿Vale? ¿Sigo? ¿O hay algo que aclarar? Entonces Sariputra dijo a la niña dragona: supones que en este corto tiempo has podido alcanzar el camino insuperable, pero es algo difícil de creer. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer es sucio e impuro y no es un vehículo de la ley. ¿Cómo podrías haber logrado la iluminación insuperable? El camino hacia la budeidad es largo y se extiende a lo lejos. Solo puede arribarse con éxito al final después de haber empleado kalpas incalculables practicando austeridades, acumulando acciones, cumpliendo toda suerte de paramitas. Pero además, la mujer está sujeta a los 5 impedimentos. Ante todo, no puede llegar a ser un rey del cielo de Brahma. En segundo lugar, no puede llegar a ser el rey Sakra. De los dioses. Tercero, no puede ser un rey demonio. Cuarto, no puede convertirse en un venerable rey que hace girar la rueda. Quinto, es incapaz de llegar a ser un Buda. ¿Cómo entonces podría una mujer como tú lograr tan rápidamente la budeidad? Per què va tan contra la dona? Es la cultura, La fíjate. cultura. Per la Son cultura, culturas digues, això és el que et patriarcales pregunto. y ya está. Sí, perquè hi ha molts Aquí no, puestos, aquí en molts no. capítols ho parlen molta cosa contra la dona i contra això. Es la cultura del tiempo. Ya. ¿no? En ese momento, la niña dragona exhibió una joya preciada. Fijaros en esto, este trozo. En ese momento, la niña dragona exhibió una joya preciada tan valiosa como el gran sistema planetario y se la obsequió al Buda. Este la aceptó de inmediato. La niña dragona dijo entonces al Bodhisattva sabiduría acumulada y a Sariputra el venerado: le obsequié al honrado por el mundo mi joya preciada y él la aceptó. ¿Acaso no lo hice velozmente? Ajá. Es perfecta esta historia. Fijaros, el otro le pone la cantidad de cosas que habían hecho los budas para llegar a ser budas iluminados, etc. Y además los inconvenientes, que ella no ha hecho nada de esto porque tiene 8 años, y todavía un agravante mayor, que es mujer, las mujeres están impedidas para esto y lo otro, y la niña le dice: mira, yo le di mi joya más preciada. Y él la aceptó. Y velozmente, además. Él la aceptó. Ya está. ¿No es fantástica esta historia? Tú das tu joya más preciada sin reservarte nada, I és el que és. la acepta y ya está todo hecho. ¿Acaso no lo hice velozmente? Dice la niña.
Sí. Pero mira que yo emplead vuestros poderes sobrenaturales de llevar como logro la budeidad. Lo haré incluso más rápido, digo. La nena. La niña Bueno, entonces sí. dijo, Nada más le digo, tengo esto, ahí te lo doy todo, y el gesto esto de dar lo suyo más preciado es una joya más grande que el cosmos. pues eso, la niña entonces, a toda velocidad, la niña entonces dijo, emplead vuestros poderes sobrenaturales y observar cómo logro la budeidad. Lo haré incluso más rápido. Però això és com si diguéssim la generositat. La generositat fins a l'extrem de que no et reserves res, ni el teu cos, res. Quan fas... Perdó, que és en castellà, no? Ay, sí, perdón. Sí, he sigut jo. Cuando haces... Tú me has provocado. Sí, jo t'he provocat, perdona. Cuando intuyes el valor de eso que hay que adquirir, dices todo y toma, todo, aquí, ahora, en un momento. Ya está todo hecho. No hay nada más que hacer. Y ahora veréis lo que va haciendo a continuación. En ese momento los miembros de la asamblea vieron que la niña dragona en apenas un instante se convirtió en un hombre y llevó a cabo todas las prácticas de los No, bodhisattvas. esto ya no me gusta tanto. ¿Eh? Esto ya no me gusta tanto. No, pero... Vol dir que Oye, De es repente la se India... convirtió en un hombre. Es la India Sí, en sí. el año 1. Sí, sí. Fue de inmediato hacia el mundo inmaculado situado al sur y se sentó en un loto alajado, y vieron que alcanzó la iluminación correcta e imparcial. Con los 32 rasgos y las 80 características expuso la ley prodigiosa a todos los seres en cada lugar de las 10 direcciones. Así como en el cristianismo ponen a Cristo con rayos que le sale de la cabeza, la aureola, estos ponen estas 80 características. Y 10 direcciones. En ese momento los bodhisattvas, los que escuchaban la voz, las deidades, los dragones y otras criaturas del mundo Saja, como así también las 8 clases de guardianes, seres humanos y no humanos, vieron a la distancia que la niña dragona se convertía en un Buda y predicaba la ley a todos los seres humanos y celestiales que entonces formaban parte de la asamblea. Sus corazones se colmaron de un júbilo irrefrenable y a la distancia todos esos seres se inclinaron en sumisa reverencia. Infinidad de seres vivos, al escuchar la ley, la comprendieron y pudieron llegar al nivel del cual no hay retroceso. A incalculables seres vivos se les profetizó que obtendrían el camino. El mundo inmaculado se estremeció y tembló de 6 maneras distintas. 3000 seres del mundo Saja permanecieron en el nivel del cual no hay retroceso. 3000 seres concibieron el deseo de lograr la iluminación y recibieron profecías de iluminación. Y el Bodhisattva sabiduría acumulada, Sariputra y todos los demás miembros de la asamblea creyeron y aceptaron tales cosas en silencio. Creyeron y aceptaron la manera de adquirir la sabiduría en silencio. Y este monicaco de 8 años, pues predicaba. Bueno, que decir, tenía la capacidad de transmitir el mensaje y de hacerlo vivir. A la siguiente. 189. Aliento a la devoción. Sí. En ese momento el Bodhisattva rey de la medicina, junto al Bodhisattva gran júbilo de predicar, los dos fantásticos, gran júbilo de predicar y junto a 20.000 seguidores Bodhisattva que los acompañaban, todos en presencia del Buda formularon este juramento. Vamos para allá. Suplicamos al honrado por el Esto mundo. también es muy peculiar, esta historia. Suplicamos al honrado por el mundo que ya no se preocupe. Después de que el Buda haya pasado a la extinción, honraremos, leeremos, recitaremos y predicaremos este sutra. Los seres que vivirán en la futura época corrupta tendrán cada vez menos raíces de bien. Muchos serán extremadamente arrogantes y codiciosos de ofrendas y de otras formas de provecho material, medrando así las raíces que no son buenas.
y apartándose cada vez más que nunca de la emancipación. Pero aunque será difícil enseñarles y convertirlos, nos armaremos del poder de una inmensa paciencia y leeremos y recitaremos este sutra, lo abrazaremos, lo predicaremos y copiaremos, dando muchas clases de ofrendas sin jamás escatimar ni el cuerpo ni la vida. O sea, fijaros, Maria, això és el que no entenc. Leeremos i recitaremos este sutra. No s'ha de llegir res ni perquè no hi ha cap sutra, diguéssim. Sí, Saps què vull què, dir? Bueno, però aquest què diu? Aquest només diu coses de buscar la realitat, com si diguéssim, però no és un tema escrit, saps què vull dir? Sí, que és un tema escrit. No, perquè què diu el sutra? Això que t'està explicant, Ja, és que no me'n sé explicar bé, doncs. tu què vols dir? Que Però si és una diu, cosa per creure's. si et diu alguna... Exacte, això sí que no, per això et dic que és buscar la realitat. Però no et diu cap mètode, No, cap ni metres. cap teoria, No, ni no. res, només Exacte. está hablando del sutra que predica la verdad, y la verdad es informulable. Per això et dic que és buscar la realitat. Bueno, Jo pues entenc. està fent insinuacions, historietes Sí. que apunten, Però metàfores això sí, i tot això sí. això. Val, Pues això és el sutra, no hi ha més. No hi ha una revelació, una sèrie de No, de bueno, coses ja a m'ho veure, pensava, no? però clar, pensava, doncs és buscar la realitat, que hasta li vaig dir a la Marta per telèfon, no sembla que t'ho vaig dir a tu, no? Perquè si pensava el sutra, que digués alguna cosa, ja ho sé que no és una llei, això ja Però si és... tu està... Què Sí. vols... Què pot dir més La generositat, ja ho sé, tot això sí, però... la història de la nena? Clar, la història de la nena, exacte. Que no hi ha res que fer, només que tenir ulls per veure el que hi ha. La donació Això és el total. que diu el sutra. Quizás la diferencia que entiendo que tú estás planteando es que un sutra parecería que debería tener unas formulaciones más concretas. Y este no lo hace. No, no hace Sí, una formulaciones. mica això, Sí. exacte. Que puedes incluso recordar una frase concreta que dijo Algo. tal. Aquí no puedes recordar una frase concreta. Recuerdas una historieta, Exacte. una imagen. Y punto, no hay más. Es la gracia de este sutra. Sí, esclar, esclar. Una absoluta desnudez. Y desde la desnudez, sin ninguna parafernalia, sin rituales complicados. No, ja m'imaginava que clar que no és cap creença, això ja se sap, per això et deia que era buscar la veritat, però com que tots els capítols normalment són el mateix, per això aquest llibre, Clar que sí, tot és el mateix, tot clar que és sí, el mateix. perquè només de dir mira, xato, mira. Sí, la contemplació total. Tú ibas a explicar algo. Cuando me acababa de leer esto. Ibas a empezar una frase. No me acuerdo. Bueno, pues no. Fue entonces cuando 500 arahats de la asamblea que habían recibido una profecía de iluminación dijeron al Buda: honrado por el mundo, nosotros también pronunciaremos un juramento. En otras tierras que no son esta, predicaremos ampliamente este sutra. También se encontraban 8.000 personas más, algunas que aún estaban aprendiendo y otras que ya no tenían nada más por aprender, quienes habían recibido una profecía de iluminación. Se incorporaron de sus asientos, unieron las palmas de sus manos y volviéndose en dirección al Buda expresaron este juramento. Claro, es que están toda una serie de grupos y de personajes que están preocupados a ver qué pasará el día que el Buda desaparezca. Y hacen juramento, no te preocupes, nosotros vamos a trabajar en ello y tal y cual. Y ya veréis por dónde les sale. Honrado por el mundo, nosotros también en otras tierras predicaremos ampliamente este sutra. ¿Por qué? Porque en este mundo saja las personas se entregan a la corrupción y al mal, plagadas de una extrema arrogancia, dotadas de méritos superficiales, irascibles, impuras, aduladoras, engañosas y dueñas de un corazón insincero. Entonces la monja Mahaprajapati, tía materna del Buda, y las 6.000 monjas que la acompañaban, algunas de las cuales todavía se encontraban aprendiendo, mientras que otras ya no tenían nada más por aprender, se incorporaron de sus asientos, unieron las palmas de sus manos con un único pensamiento y contemplaron el rostro del honrado sin apartar los ojos de él ni siquiera un instante. En ese momento, el honrado por el mundo dijo a Gautami:
¿Por qué contemplas al honrado por el mundo con esa expresión de perplejidad? ¿Acaso estás afligida en tu fuero interno porque no he mencionado tu nombre entre aquellos a quienes profeticé que lograría la iluminación suprema y perfecta? Pero Gautami, yo ya había dicho antes, a título general, que todos los que escuchaban la voz han recibido una profecía semejante. Las mujeres se quejan de que no les haya dicho la promesa de que llegaran a ser Buda. Ahora, si quieres conocer la profecía referida a ti, diré entonces que en las épocas futuras, durante la ley de 78.000 millones de Budas, serás un gran maestro de la ley y que también te acompañarán como maestros de la ley 1.000 monjas, 6.000 monjas, algunas aprendiendo y otras superficialmente instruidas, y otras suficientemente instruidas. De esta forma, poco a poco cumplirás cada aspecto del camino del Bodhisattva y llegarás a ser un Buda llamado el que así llega, contemplado con agrado por todos los seres vivos, digno de ofrendas, de conocimiento recto y universal, de perfecta claridad y conducta, bien encaminado, conocedor del mundo, sabio sin parangón, mentor de la gente, maestro de seres humanos y celestiales, Lo que dice Buda, siempre, honrado por el entonces, mundo, Gautami, este Buda contemplado, perdona, vaya, ¿qué? cuando hace estas promesas de alcanzar a los Budas, siempre dice esta rata arriba de cosas. Gautami, este Buda contemplado con agrado por todos los seres vivos, profetizará a los 6.000 bodhisattvas y estos transmitirán la predicción de uno a otro, que todos ellos lograrán la iluminación suprema y perfecta. ¿Sigo? En ese instante, la monja Yashodhara, madre de Rahula, O sea, la mujer, la mujer del Buda, de Buda. madre de Rahula, pensó: el honrado por el mundo ha conferido sus predicciones, pero el único nombre que no ha mencionado es el mío. El Buda dijo a Yashodhara: en épocas futuras, durante la ley de cientos, miles, decenas de miles, millones de Budas, pondrás en práctica los actos de un bodhisattva, serás un gran maestro de la ley y gradualmente completarás el camino del Buda. Entonces, en una buena tierra llegarás a ser un Buda llamado el que así llega, dotado de 1000 veces 10.000 marcas resplandecientes, digno de ofrendas, de conocimiento recto y universal, de perfecta claridad y conducta, bien encaminado, conocedor del mundo, sabio sin parangón, mentor de la gente, maestro de seres humanos y celestiales, Buda honrado por el mundo. Y la vida de este Buda durará inconmensurables asamkhyas de kalpas. En ese momento la monja Mahaprajapati, la monja Yashodhara y sus seguidoras se colmaron de inmensa alegría por haber adquirido lo que nunca antes habían tenido. De inmediato, en presencia del Buda, entonaron los siguientes versos. El honrado por el mundo, líder y maestro, infunde sosiego a los seres celestiales y humanos. Hemos escuchado estas profecías y nuestro corazón se encuentra colmado de paz. A ver, has de fer un esforç per recordar sempre que esto se escribió hace... ¿Sosiego a los seres celestiales? Para los indios de aquella época habían dioses, celestiales, demonios, muchos tipos de seres. Clar. Pensa que està escrit fa 2.000 anys. Ja. Tenia una altra manera de veure les coses. Passem a la 192. Passem a la 92. Que dirá las mismas ideas, pero en verso. Te suplicamos que no te preocupes. Después de que el Buda haya pasado la extinción en una época de miedo y de maldad, nosotros predicaremos por doquier. Habrá muchas personas ignorantes que nos maldecirán y hablarán mal de nosotros, y nos atacarán con palos y espadas, pero nosotros soportaremos todas esas cosas. En esa época corrupta habrá monjes. ¿Por qué les pasa esto? A todos los que se ponen a hablar de la dimensión absoluta, de la dimensión gratuita de la realidad, porque supone que tienen que extinguir, callar el yo, y el yo no está dispuesto, y se defiende.
Habrá muchas personas ignorantes que nos maldecirán y hablarán mal de nosotros y nos ya veis eso. Pero nosotros soportaremos todas estas cosas. En esa época corrupta habrá monjes de sabiduría perversa y de corazón malvado, adoradores y deshonestos, que creerán haber obtenido lo que en realidad no poseen, inclinados a la soberbia y a la jactancia. O habrá monjes que vivirán retirados en los bosques, vestidos con andrajos, que dirán estar practicando el camino verdadero, y despreciarán o tratarán con desdén a toda la humanidad. Se carga las prácticas de ascetismo fuera del colectivo, etc. Sí. Ávidos de provecho material y sustento, predicarán la ley a laicos de túnicas blancas y serán respetados y venerados por el mundo, como si fuesen arahats dueños de los 6 poderes O trascendentales. sea, están los dos extremos, los que se van con harapos allí, los que se visten con túnicas blancas y van a leer las élites. Estos hombres de corazón malvado y de mente siempre inclinada a las cuestiones mundanas se harán pasar por monjes retirados en los bosques y gozarán proclamando nuestros defectos con palabras como estas. Como estos monjes codician sustento y provecho material, predican doctrinas no budistas e inventan sus propias escrituras para engañar a la población del mundo. Otra cosa que tiene el texto es que considera que nada más el budismo mahayana es la verdad. Como todas las religiones hacen. Ya. Eso quiere decir que está expresando críticas que les hacían, ¿no? Sí, O sea, sí. los hinayanas les decían, si os habéis inventado los textos, ¿no? Sí, sí. Ah, Porque anhelan ser famosos y reconocidos, hacen diferencias cuando predican este sutra. Como en medio de la gran asamblea continuamente tratan de difamarnos, se dirigirán a los gobernantes, altos ministros, brahmanes y jefes de familia, así como a otros monjes, para calumniarnos y hablar mal de nosotros, diciendo: estos son hombres de ideas perversas que predican doctrinas no budistas. Pero como nosotros veneramos al Buda, soportaremos todos estos males, aunque nos traten con desprecio, diciendo: todos vosotros sin duda sois Budas. Resistiremos y aceptaremos todas estas injurias desdeñosas y arrogantes. En un kalpa impuro, en una era malvada, habrá muchas cosas a las cuales temer. Demonios malignos tomarán posesión de los demás, y por medio de ellos nos maldicirán, difamarán y cubrirán de escarnio. Pero nosotros, confiando con reverencia en el Buda, vestiremos la armadura de la perseverancia. Para predicar este sutra, soportaremos estas difíciles pruebas. No nos preocupan el cuerpo o la vida, solo vivimos pendientes del camino insuperable. En las épocas por venir, protegeremos y mantendremos lo que el Buda nos ha encomendado. Esto es lo que el honrado por el mundo debe conocer. Los monjes malvados de esa era impura, incapaces de comprender los medios hábiles del Buda y de entender que él predica la ley de acuerdo con lo apropiado, no se enfrentarán con lenguaje grosero y ceños fruncidos. Una y otra vez seremos expulsados a un lugar remoto, alejado de torres y de templos. Y a todos estos males resistiremos porque siempre tenemos en mente el mandato del Buda. Si en los asentamientos y poblados hubiera personas en busca de la ley, allí donde estén nosotros iremos y predicaremos la ley que nos ha confiado el Buda. Seremos los emisarios del honrado por el mundo y enfrentaremos la asamblea sin temor. Predicaremos la ley con idoneidad, pues deseamos que el Buda descanse tranquilo, en presencia del honrado por el mundo y de los Budas que aquí se han reunido, procedentes de las 10 direcciones. Formulamos este juramento, en presencia del honrado por el mundo y de los Budas que aquí se han reunido, procedentes de las 10 direcciones, formulamos este juramento. El Buda debe saber lo que palpita en nuestros corazones. Bueno, de momento ha dejado esto así, ahora tratará otro problema, pero un poco más tarde dirá: no os preocupéis, si saldrán Budas de la tierra a montones. O sea que
esa dimensión, si se murieran todos los que están hablando y se borraran todas las tradiciones, etcétera, etcétera, volvería a surgir. Porque es que está ahí, volvería a surgir y volvería otra vez a hacerse. Pero yo lo explicará. Y en los primeros más tarde. capítulos insistía mucho que los distintos caminos, que las Mahayanas y demás, eran medios útiles, que ninguno era... Aquí pasa es que ya tienes como un apartado que son mucho más los Mahayanas, están diciendo nosotros somos los buenos. En la primera parte estaba más aquello de decir, bueno, Sobre todo el mensaje está por encima de los caminos. Sí, es que las dos cosas dicen. Sobre todo en contra de los Hinayanas y de los brahmanes, del hinduismo. Venga, vamos a las reglas. Que es, Una pregunta. ¿Hay una relación entre el título y lo que hay dentro? no, ¿Considerarías? aquí lo que... No, lo que hay, la devoción en el sentido etimológico de la palabra es entregar. Ah. Ya está. El Devadatta me ha sorprendido. Pero no es ponerse a rezar lo que se entiende del cristianismo por devoción. Devoción es simplemente entregar, sentido latino de la palabra. ¿Qué? ¿Prácticas pacíficas? Sí. Ahora explicará lo que podrían ser las normas de comportamiento, las reglas de estos monjes que predican el Buda. Son interesantes, pero claro, son normas y reglas. ¿No los mataron a todos? No, en el fondo los contra de les formes socials i tot això? no, Antipolítics o alguna cosa així? no. La cultura india tuvo la virtud de tener una religión, una religiosidad sin muchos dogmas, sin muchas cosas, y que permitió siempre estas corrientes como el yoga, los permitió, no los persiguió. Porque estos tampoco se meten en hacer alternativas políticas, como puede ser un Buda, incluso las exigencias de Jesús. No, estos no se dedican a la vida espiritual. Eso es lo que saben. Tenia caigut un bastó. Va. Aquí hi ha un tros molt bo d'aquest capítol. Al anterior, el posterior... No, aquest que creu el 195, el 196 a baix de tot. Bueno, Però cuando llegue, el fareu? cuando llegue. Sí, Ja, ja, ja. llegim Ah, tot ja hem seguit. arribat. Va, Llegim tot seguit, tot seguit. Prácticas pacíficas. En ese momento, el Bodhisattva Fijaros Manjuri... que está bien el título que le ponen prácticas pacíficas, Sí. cómo comportarse. Príncipe del Dharma dijo al Buda: honrado por el mundo, estos bodhisattvas emprenden algo que es muy difícil, porque veneran y obedecen al Buda, han hecho el gran juramento de que en la malvada época futura custodiarán, practicarán, leerán, recitarán y predicarán este sutra del loto. Honrado por el mundo, en la época perversa que vendrá en el futuro, ¿cómo deberán proceder los bodhisattvas para poder predicar este sutra? Y el Buda dijo a Manjushri: los bodhisattvas que en la malvada época futura deseen predicar este sutra deberán acatar 4 reglas. Anem a veure. 4. En primer lugar, deberán tener en cuenta las prácticas y las relaciones adecuadas a los bodhisattvas para poder exponer este sutra en bien de los seres vivos. ¿A qué me refiero, Manjushri, cuando hablo de las prácticas de los bodhisattvas? A que un bodhisattva adopte la postura de perseverar, ser amable y obediente, no cometer violencia, no dejarse alterar interiormente y abstenerse de actuar con respecto a los fenómenos para, en cambio, observar el verdadero aspecto de los fenómenos, sin actuar o trazar distinciones. Carai. Caray, a todo esto me refiero Sí. cuando hablo de las prácticas de un Perquè bodhisattva. com que... Espera, que aquí Esto está heavy. observar el verdadero aspecto de los fenómenos. El aspecto de los fenómenos es que esto no es un vaso,
ni esto es una mujer. El aspecto de los fenómenos es que aquí está la dimensión absoluta diciéndose así o diciéndose así. Que tot és buit, esclar, que no hi ha res. Entonces, sin actuar, y por tanto, si ve las cosas así, actúa sin hacer distinciones. De res. Tanto es dolent, lo absoluto en una persona, como un animal, una montaña, en el cielo, etc. Siempre ve algo único, a la verdad. O sea que son reglas muy especiales. Y la primera palabra de todas, creo que la postura de perseverar. Sí. Pues, Perseverar de una manera amable, ¿no? la primera. En lo que concierne a las relaciones adecuadas, los bodhisattvas no deben vincularse estrechamente con gobernantes, príncipes, altos ministros o prominentes funcionarios. No és això. Claro, porque cuando una religión se apoya en creencias, tiene que apoyarse en el poder. Porque si tengo que meter en la cabeza de la gente creencias, necesito poder. Estos no tienen que meter nada en la cabeza. Pues no necesitan para nada poder. Nosotros estamos en esta situación ahora. Para el cultivo de lo que llamaríamos la espiritualidad o la dimensión profunda, humana, la cualidad humana profunda, etc. Como que no está basada en creencias, ni en prácticas, ni en nada, no necesitamos poder de ningún tipo. El poder solo estorbaría. Esto crea una situación nueva de lo espiritual con respecto a la sociedad, el poder, la organización y tal. Una libertad total. Casi nada. No deben asociarse con personas no budistas, brahmanes o jainistas, ni frecuentar autores de literatura secular o de libros que ensalzan a los no budistas, ni vincularse íntimamente con lokayatas o con antilokayatas. Materialistas y antimaterialistas. Sí, vaig dir materialista i antimaterialista. Sí, aquí también, pues, claro, en nuestra terminología tienen una visión de epistemología mítica. Esto describe la realidad. Entonces todo lo otro es malo. Estos son estructuras culturales, condicionamientos culturales, pagar peaje a la cultura, pero se escapan todo lo que pueden. No deberán involucrarse en divertimentos riesgosos, ni en luchas cuerpo a cuerpo o peleas de puños, ni relacionarse con actores u otros artistas dedicados a entretenimientos de ilusión, ni con chandalas, ni con personas ocupadas en la crianza de cerdos, ovejas, Però això per pollos què? o Això perros. tampoc ho entenc de o que cerdos sí. ovejas. Porque no tienen que hacer daño a ningún animal Sí. y no comen carne. No, era el respecte de todo ser vivo. El Rubén va fer gestos. Que alguien se aplique el tema. Pero es el peaje cultural nuestro. Comer asado 3 veces al día. Con el crianza de cerdos, ovejas, pollos o perros, o que se ganan la vida cazando, pescando, realizando otros malos quehaceres. Cuando se les acerquen personas así, deberán predicarles la ley, pero sin esperar nada de ello. Tampoco deberán asociarse a monjes, monjas, laicos y laicas que aspiran a ser discípulos que escuchan la voz, ni hacerles preguntas o visitarlos. Fixa't, ni això tampoc. Son monjes. I què vol dir amb això, són monjes? Pues están una creencia. están como Montserrat tancats. Tancats, clar. O sea, no debes asociarte. No, Sí, es que- ja. No deberán estar con ellos en el mismo recinto, ni en el lugar para ejercicios, ni en el salón de disertaciones. Si ocasionalmente ellos se acercaran, deberán predicarles la ley de acuerdo con lo apropiado. Pero sin esto esperar nada de ello. posteriormente a este texto, después los Mahayanas
eliminaron este aspecto de monje y de retiro, sino se incardinaron en la vida corriente. El Linchi está incardinado en la vida corriente, no acepto esto. Curioso es que va repitiendo lo de y sin esperar nada de ello, o sea, lo hace sin Sí, esperar gratuito, nada, sin gratuito, esperar gratuito. nada, sin esperar nada. Manjushri, cuando el Bodhisattva predique la ley a las mujeres... Ahora veréis, estas son observaciones sensatas, pero propias del tiempo. ¿Deberá hacerlo? Cuando el Bodhisattva predique la ley a las mujeres, deberá hacerlo de tal forma de no despertar su deseo y de no deleitarse él mismo contemplándola. ¿El Buda també contemplava? Si entrara en casa de alguno, no deberá dar conversaciones a las jóvenes muchachas o a las mujeres solteras o a las viudas. Tampoco deberá acercarse a las 5 clases de hombres de virilidad disminuida, ni mantener trato estrecho con ellos. Això de virilitat disminuïda què vol dir? Si Mira són baix, gais? mira baix, mira Si són baix. gais, així, no? I quina culpa en tenen ells de ser? Però no volen que hi hagin lius, ja està. Ja, vale. Pues dic-ho així perquè és que si no, no ho entenc. Espera, que encara no t'hi he acabat, No deberá entrar a solas en casa ajena. Si por alguna razón le resultara imperioso entrar sin compañía, deberá concentrar todos sus pensamientos en el Buda. Si debiese predicar la ley a una mujer, lo hará sin mostrar los dientes al reír y descubrirse el pecho. No deberá mantener vínculos estrechos con ella, ni siquiera en nombre de la ley, y mucho menos con otros propósitos. Sí. No deberá deleitarse en educar a discípulos jóvenes, a ramaneras o a niños, ni tampoco hallar solaz compartiendo con ellos un mismo mentor. En cambio, deberá hallar satisfacción constante en la meditación sentada y en aprender a serenar la mente en un sitio tranquilo. Aquí ya planteaba la pederastia. Ya tenían problemas. Sí. Manjushri, yo digo que todo esto es lo primero con lo cual deberá relacionarse. Fijaros que esto se lo está diciendo a monjes, entonces pone barreras para que no hayan bueno, lo que vemos que pasa. Pero estaba súper abierto entonces que fueran homosexuales en aquella época. En la India no estoy yo, en Grecia sí, en Roma no tanto. Però aquí ho parla obertament, de que no es fixin amb homes que no són virils, saps, amb Que n'hi ha. Pues és obert això, o sigui, ja s'hi fixaven, doncs. Que había, no te quepa ninguna duda. Pero está clarísimo, ¿no? Claro, pero ¿hasta qué punto la sociedad india era tolerante con la homosexualidad, como lo pretendemos ser ahora? Pues no estoy seguro, porque era una sociedad muy patriarcal, muy masculina, y tanto por eso son ciertos obstáculos para que se acepte con normalidad. Existían. Los griegos, por ejemplo, que también eran muy patriarcales, pues era muy corriente que los soldados tuvieran su querido. Y lo promocionaban y lo becaban, y los sabios tenían su querido. O podían tenerlo. Pero aquí no creo que lleguen. No te lo puedo decir con seguridad. De otra manera son los novicios. El vocabulario detrás está muy clarito cada vez que hay una palabra. Vale. Ara d'això, a continuació, Teresa. Sí, ja ho sé, ja acabé. No m'he perdut. ¿Continúo aquí? ¿Sí? A continuación, el Bodhisattva deberá considerar que todos los fenómenos son vacíos y que este es su verdadero aspecto. Veus, això ho diu tot, Maria. Això ho diu tot. Per això que l'altre, no sé com dir-ho, sembla que s'obri perquè si s'entén això... Tu no sabes hablar el castellano ni loca, ¿no? És que no me'n recordo, Maria, perdona. No, és que no me'n recordo. Vale. ¿Vamos? Todos los fenómenos son vacíos, eso teniendo en cuenta que vacío es esa dimensión que no se puede ni nombrar. Por eso está vacía, no lo puedo coger. ¿No? Pero eso es, como decía antes, observar el verdadero aspecto de los fenómenos. No son
las cosas, sustancia, realidad, entidad, persona, que nosotros consideramos, sino que están vacíos, vacíos de entidad propia, Sí, sí, de ya. sustancia propia, sino que es la realidad que son, es eso único, que no se puede nombrar. Los fenómenos no se voltean boca abajo, no se mueven, no retroceden ni giran sobre sí mismos. Son como el espacio vacío, sin naturaleza innata, y trascienden los límites de las palabras. Todo, fijaros que es lo que está diciendo, que toda realidad es Antipoide. vacío, sin naturaleza innata, y trascienden todos los límites de las palabras. Todas las realidades. Y en la medida en que tú estás viendo que se mueven, que retroceden, que voltean, porque es lo que ves, entonces quiere decir que de alguna manera no estás viendo lo que es la realidad. No nacen, no emergen, no se elevan. Los fenómenos, los seres no nacen, Eso es fuerte. Carecen de nombre, de forma y de verdadero ser. fíjate, carecen, no son nada propiamente, son formas de la dimensión absoluta. No tienen volumen, límites, impedimentos o barreras. Solo existen mediante causas y condiciones, aunque se producen errores debido a que vienen a voltearse boca abajo. O sea, es que los fenómenos aparecen cuando hay un cruce de líneas, pero ellos no tienen entidad propia. Fíjate, tú también aplicado a las personas, yo no tengo entidad propia, ni tú tampoco. Es curioso este sutra que pasa de los fragmentos así más poéticos, imaginativos y ese vocabulario, de cuando en cuando te encuentras. Es que todo ese lenguaje tiene debajo esta radicalidad. Lo hemos ido marcando hoy. Todo es radical, pero lo dice pues con imaginación y cultura india. Por lo tanto, digo que él debe deleitarse constantemente en ver de este modo el aspecto de los fenómenos. Esto es lo segundo, con lo cual deberá relacionarse el Bodhisattva. Este era el segundo. Este trozo es digno de ser meditado. Sí. Mira, jo ho vaig posar pensant no li demanaràs al Maria i vaig posar això. O sigui, què preguntar-nos? Ja ho sabies. Bueno, però mira, no sé, a vegades penses no estic amb el... O sea que de los dos que he anunciado al principio, en primer lugar, con quién se relacionas, con quién no te relacionas y tal, y en segundo lugar, entonces es el observar el verdadero aspecto de los fenómenos, que es lo que estás explicando. Sí, señor. Y por tanto actuar en consecuencia, que es lo que pone después, de que sin actuar trazar distinciones. Ahora nos saltaremos esta... Continuem o no? Sí, però que normalment el vers repite la El prosa. mateix, sí. El verso repite. Tiene matices interesantes, pero repite. Entonces vamos a A los ir 200. a los 200. Esto como que no había apuntado yo. Bueno, yo digo que este es el primer conjunto de reglas y ya está, ¿no? Además, teníamos 4, lo primero claro son las 4, no sé si después me saldrán 2 más o es entre este primer trozo que hemos leído que tendríamos que saber cuáles son las 4. Bueno, ya olvidaremos. 4 no nadie. No digo 4, no digo 4 o las 4 están en el Tres grupo. grups. La segona, quan acabava la segona. Bueno, no sé la tercera y la cuarta, si las están otros que no he leído, están... No sé. No, si es una repetición Es que no en sé, vers. todas esas cosas que sí. Seguro, bien, seguro. Vale. ¿Sigo? Entonces, además, Manjushri, cuando haya pasado la extinción, el que así llega en el último día de la ley, si alguien desea predicar este sutra, deberá ceñirse a estas prácticas específicas. Pacífico. Pacíficas, perdón. Prácticas pacíficas. Perdona, Teresa, on estàs ara? A la pàgina 200. 200 al començament de la prosa. Vale? I bueno, no sé si això seria ja la tercera.
Cuando abra la boca para exponer el sutra o cuando lo lea, no deberá solazarse mencionando los defectos de otras personas o escrituras. No deberá mostrar desdén hacia otros maestros de la ley ni mencionar los puntos buenos o malos, fuertes o débiles de los demás. En relación con los que escuchan la voz, no deberá mencionarlos por su nombre para describir sus defectos ni nombrarlos para alabar sus virtudes. Tampoco deberá dejar que su mente albergue odio o resentimiento. Y porque sabrá cultivar esta clase de actitud pacífica, sus interlocutores no se opondrán a sus ideas. Si le hacen preguntas difíciles, no deberá responder desde el punto de vista de las enseñanzas del pequeño vehículo. O sea, no conceptos. Deberá explicar las cosas solo desde el punto de vista del gran vehículo, para que los seres puedan adquirir la sabiduría que abarca todas las especies. Che vuol dire? El pequeño és el Hinayana i el gran el Mahayana. I el Marià diu no conceptos, sinó més aviat amor, Sí. entrega, La benevolència. respondre des de la benevolència, els altres eren més erudits. El pequeño vehículo era més per especialistes, diguéssim, No, no? no. Los Mahayanas consideraron que los Hinayanas, criticándolos, eran el pequeño vehículo, perquè eren més monjos, més estudiosos. Erudits. El pequeño vehículo es un término negativo que le ponen los Mahayanas, el gran vehículo. Se llaman el gran vehículo, el otro le ponen En si eran los pero el nombre propio es el Theraveda, Theraveda. es el budismo Theraveda, y aquest es el Mahayana. Pero la diferencia que hay, pues que podríamos decir así en términos generales, que el budismo Theraveda, pequeño vehículo, se preocupa mucho de son muy monjes y se preocupan por la iluminación de cada uno. No tienen el remarque que tienen estos de salir, compartir, servir, etc. No tienen este remarque. Y a pesar de que aún son monjes en este texto, después van dejándoles. Siempre habrá monjes, pero también se puede practicar no siendo monje. Como en la perspectiva del Theraveda, la perspectiva es del monje, y que todos, para llegar a la perfección del budismo, tendrían que llegar a ser monjes, acercarse lo más posible. Estos ya no tienen esta perspectiva. Pues això tu saps, aquí posa la docents. La docents de Petros. Això també? No. Puedes pasar otros estos. Y una mica. Vale, pues está en aquest trosset. Sí, Aquest trosset. Vale, pues nos quedamos en la 200 y leer el último párrafo. El vers, ¿no? Sí, el vers. Los bodhisattvas deberán en todo momento solazarse predicando la ley en forma serena, sobre un suelo puro y limpio. Deberá tender su esterilla, untarse el cuerpo de aceite, lavarse el polvo y las impurezas, ponerse una túnica limpia y nueva y purificarse por dentro y por fuera. Sentado cómodamente en el sitial del Dharma, deberá predicar la ley de acuerdo con las preguntas. Bueno, aquí he marcado esto por la sensación de pureza para los momentos de concentración. Esto se asemeja un poco a los musulmanes, que antes de hacer la oración tienen que lavarse y tal, ¿no? El lavado de estos señores es más hondo, quizá porque hace más calor, o más humedad, pero es la actitud de pureza de cuerpo y espíritu cuando se ponen a meditar. Vale, pasamos a la 102. 102. Hay 202. Sí, no és veient, eh? Primer és més com ho trata la gent, el segon més el que és veure el buit, el tercer punto es más como el estudio que no siempre han de discutir ni de juicio, sino en actitud pura. Y ahora vamos a la 2.2. 2.2 solamente remarco
que no discutan, viene a decir. Sí. Y tampoco deberán participar en debates frívolos sobre las diversas doctrinas ni entrar en disputas sobre reyertas doctrinales. Sí, ¿Eso? exacto. No os metáis en eso. Es muy sano. En ese momento deseoso En la de página manifestar- 203. Sí, perdona. En ese momento deseoso de manifestar su intención una vez más, el honrado por el mundo habló en verso y dijo: si desean predicar este sutra, deben despojarse de la envidia, el odio y la arrogancia, de toda actitud aduladora, falsa o engañosa, y ejercer en todo momento una conducta recta y honesta. No despreciarán a los demás, ni mantendrán debates frívolos sobre la ley. No harán que otros alberguen dudas o remordimientos diciéndoles que nunca llegarán a ser Budas. O sea, que no los desanimen. Cuando un hijo del Buda predica la ley, en todo momento es cordial y tolerante, se conduele y se compadece de todos, sin jamás permitirse una actitud descuidada o indolente. Los grandes bodhisattvas de las 10 direcciones recorren el camino por su amor compasivo a la multitud. Por eso hay que respetarlos y venerarlos y manifestar: ellos son mis grandes maestros. Con respecto a los Budas, los honrados por el mundo, aprended a pensar que son vuestros padres insuperables. Arrancad de la mente el orgullo y la soberbia y predicad la ley sin restricciones. Este es el tercer conjunto de reglas que las personas sabias deberán proteger y acatar. Quienes con un único pensamiento observan estas prácticas pacíficas serán respetados por multitudes incalculables. Fijaros lo que dice. Es una actitud amable, comprensiva, tolerante, dulce, compasiva. Es una actitud estupenda. Yo creo que Y ya... también para nada que tengas, o sea, que no ni erudiciones, ni discusiones, ni que no va por ahí. No va por ahí. No va por ahí. Yo creo que han conseguido esta actitud de los budistas sencilla, amable, no discutidora. Pero, ¿es hora ya? Sí.